Grecia, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes ya habían revisado previamente el Miro, que ahora es la herramienta que nosotros tenemos para poder hacer el seguimiento de todas las asignaturas, ver cómo vamos empalmando todas las asignaturas con la temática de taller, que al final es el propósito definitivo, ¿no es cierto? Que todos los temas que nosotros vayamos mirando acá, los vayamos involucrando siempre. En esta oportunidad, desde la asignatura de materialización, pues vamos a hablar inicialmente acerca de las construcciones de tierra. ¿Por qué? Se ha establecido para ese semestre, y eso ya les debió haber comentado el arquitecto Osvaldo, que este semestre se va a trabajar exclusivamente la materialidad de la tierra. Creo que algo también discutimos yo brevemente cuando tuve la oportunidad la semana pasada. ¿Con qué propósito? Con que exploremos nuevos sistemas y sobre todo que nos incursionemos un poquito en tecnologías que son bastante interesantes desde el punto de vista constructivo, que ofrecen grandes oportunidades de futuro en este tipo de construcciones, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, y que a nosotros nos obligan también a pensar un poco diferente, ¿no? Porque lo que normalmente nosotros hacemos, y como tenemos nuestra mente preparada con lo que hemos recopilado hasta el momento de información, es a que nos tenemos que abocar siempre como a elementos que siempre se van por el lado de los estructuras convencionales, con columnas y vigas. Pues ahora nos vamos a meter con algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es exclusivamente un sistema portante que se basa en muros construidos con materiales de origen natural. No vamos a involucrar vigas, no vamos a involucrar columnas, olvídense de eso. Por lo tanto, esto tiene unos ciertos retos. Y más importante, que yo lo debo considerar desde un inicio, es que cuando yo voy a formular mis espacios, voy a tener una serie de limitantes, yo lo llamo limitantes, porque en algunos casos es así, que me van a condicionar, por ejemplo, distancias mínimas y máximas, alturas mínimas y máximas, ubicaciones de los elementos, que son principios básicos para el funcionamiento de este tipo de mampostería. Si ustedes en algún momento, no sé si conmigo o con el ingeniero William, hablaron acerca de los sistemas de mampostería, sistemas estructurales de mampostería, que normalmente en la norma son dos: los sistemas de mampostería confinada, convencionales, que utilizan ciertos elementos mínimos de concreto, como son columnas y banquetas, o los sistemas de mampostería estructural, que ya no utilizan estos elementos, sino que se basan únicamente en la resistencia de los muros. Pues existen unos criterios, ¿no?, de longitudes máximas y mínimas, alturas máximas y mínimas, disposición en el plano horizontal de esos elementos, y que lo tenemos que tener en cuenta, por supuesto, acá, y poco a poco lo vamos mirando y viendo. Entonces, de acuerdo a la programación, pues en estas dos primeras semanas vamos a estar enfocados precisamente en eso, en las construcciones en tierra, haciendo una breve introducción el día de hoy, explicando generalidades. Después nos meteremos ya en el tema de cada uno de ellos, el caso de la tapia, el adobe, cuáles son las características fundamentales, hasta la primera evaluación teórica, que está programada para el de hoy en 15 días, o sea, para la semana del 1 al 5 de septiembre, en este caso para nosotros el 2 de septiembre, antes de la primera entrega, ¿no? La primera entrega está contemplada para entre la semana del 8 y 12 de septiembre, no sé exactamente cuál sea pues, el día que sea pertinente. Posteriormente vamos a pasar a un tema que, si escuchamos el nombre, pues me dirán, pero bueno, nosotros no vamos a intervenir en explicaciones que ya existen, no, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la rehabilitación de edificaciones en tierra. Pero algo que sí vamos a hacer es proponer construcciones nuevas que de alguna manera deben tener ya conceptos de rehabilitación para que se puedan considerar como estructuras resistentes. Y ahora que iniciemos con la presentación les voy a explicar. Entonces vamos a hablar acerca de la rehabilitación de edificaciones en tierra, cómo se pueden intervenir. Tenemos muchísimos ejemplos, de hecho vamos a traer ejemplos de otros países, y sobre todo vamos a mostrar técnicas que utilizan materiales y productos pues, que ya son de la vanguardia en la tecnología, ¿no?
los italianos, por excelencia, son expertos en el tema de rehabilitación de este tipo de edificaciones, ¿no? Toda Italia tiene ciudades en donde el 90, 100% prácticamente, espero que se fue la energía, pero acá tenemos la energía, el 90, 100% de las construcciones tienen un porcentaje de estructuras en tierra. Entonces ellos sí o sí les ha tocado incursionar en este tema e innovar en este tipo de tecnologías para poder conservar su arquitectura, ¿no? Lo que menos tiene allá para ellos son 200, 300 años, ¿no? O sea, el doble de lo que puede tener una construcción para nosotros. Y por lo tanto, es importante que veamos cuáles son esas técnicas y cómo las podemos implementar en nuevos proyectos. O sea, el objetivo de hablar de rehabilitación de edificaciones de tierra es para que pensemos que si voy a plantear algo desde cero en este momento, una vez ya lo tenga, en otras palabras, rehabilitado, para que pueda soportar ciertas condiciones de exigencias, y ya sabemos nosotros cuál. En nuestro medio, pues todo el tema sísmico, todo el tema volcánico, pues es fundamental, ¿no? Pasamos por ahí por la intervención de edificaciones en tapia, adobe y pareque también, que son técnicas las más utilizadas. Hay muchísimas, en realidad, las construcciones en tierra. Ahora vamos a hacer un repaso por todas las que existen, pero las más utilizadas por nosotros, en este caso, en nuestro medio, son la intervención de edificaciones en tapia, en adobe y en pareque, ¿no? Existen otras como el COP, la quincha, la tierra excavada, la tierra de recubrimiento, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en esas que son como las más utilizadas. Después tenemos otra sesión integral y pasamos posteriormente ya a temas diferentes, un tema diferente, que es complementario de todas maneras del anterior. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista arquitectónico de lo que conocemos, por supuesto, la madera. La madera siempre la encontramos ligada a la tierra. Cuando usted encuentra una casa de tapia, cuando usted encuentra una casa de adobe, siempre va a haber al menos una cubierta en madera. Es lo más usual. Vamos a encontrar una casa en tapia con entrepisos pues, o cubiertas metálicas. Es muy raro encontrarlo en condiciones originales, por decirlo así, ¿no? Sí en condiciones rehabilitadas. Y ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Pero es muy usual que la madera siempre esté acompañada por un principio que desde la lógica es bastante aceptable, y es que son materiales compatibles. La madera con la tierra, primero que son recursos naturales, los primeros que nosotros tuvimos para poder elaborar buena parte de nuestras construcciones, recursos naturales que se vienen utilizando ya hace mucho tiempo. O sea, si hablamos de la tierra, por ejemplo, pues nos tenemos que remitir por allá a los fenicios en Irak o Irán, hace más de 4.000 años, ¿no? Si hablamos de la madera, pues igualmente, ¿no? A diferencia de materiales como los que ahora nosotros normalmente siempre estamos acostumbrados a trabajar, que son el acero y el concreto, que a duras penas han cumplido 100 años de estar trabajándose, ¿no? Es un material relativamente nuevo para nosotros, pero que ha tenido mucho auge en la actualidad, ¿no? Eso está bien, pero sin embargo la madera pues, viene siendo un material que se usa muchísimo todavía, no como lo hacíamos antes, el tronco desnudo o el tronco apenas tratado para formar cubiertas, sino ya la madera muchas veces transformada, la madera laminada, la madera contrachapada. Los países escandinavos son, digamos que en excelencia, muestras de este tipo de alternativas, y entonces vamos a mirar todos los diferentes sistemas que podemos utilizar en madera y que puede ser complementario a nuestro proyecto, ¿no? Cuando entremos a esa parte. No quiero decir que la tapia no vaya a poderse acomodar de pronto a un concepto que esté dirigido hacia el hormigón, hacia el concreto o hacia el acero, no. Solamente que sus características físico-mecánicas son tan diferentes que no es preferible hacerlo con esos materiales sino con la madera, ¿no? La tapia, la tierra o el adobe más la madera son materiales compatibles, como digo, en su flexibilidad, en sus características de densidad físico-mecánicas, a diferencia de un concreto como la tapia o un acero, pues, que son condiciones completamente diferentes. Y ahí llegamos ya hasta nuestra segunda evaluación teórica que está planteada para el 14 de octubre, ¿no? Posteriormente tenemos la segunda entrega y entramos a mirar ya 3 temas complementarios que
pueden ustedes, que de hecho vamos a implementar en nuestro proyecto. El primero son los sistemas de transporte vertical. Cuando hablamos de sistemas de transporte vertical, pues conocemos varios, pero nos vamos a enfocar en dos precisamente, desde unos puntos de vista muy diferentes a los que nosotros hemos visto. El primero, que son las escaleras. Todos sabemos que es una escalera, y todos en nuestros proyectos, en nuestros dibujos arquitectónicos hemos planteado una escalera, pero no hemos pasado de aquel concepto en donde el profesor, el arquitecto nos dice, bueno, una huella debe tener 18, la otra huella debe tener entre 28 y 30 centímetros, y con eso dibujo, ¿no? Pero hay otros criterios. El criterio arquitectónico es uno, que es el que ustedes conocen, pero hay otro criterio que es el criterio de seguridad y de funcionalidad, y ahí es donde nosotros nos metemos con el tema normativo. El título J, que habla sobre protección de edificaciones en edificaciones, si bien por supuesto nos plantea ese tema en específico, nos dice que hay otros aspectos complementarios que se deben tener en cuenta en un edificio, porque lo que interesa en el título J es la seguridad principalmente, ¿no es cierto?, en caso de incendio. Y en caso de incendio, uno de los factores de seguridad es la evacuación. Y entonces, ¿qué elementos muchas veces utilizamos para evacuación? Las escaleras. Y por lo tanto, para un sistema de evacuación, una escalera ya no puede tener unas huellas de 18 y unas huellas de 30, ya será diferente, las pendientes van a cambiar, los anchos van a cambiar, las circulaciones van a cambiar, y por lo tanto lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, desde la seguridad y la funcionalidad. Al igual que el título CAN, que son los requisitos complementarios para edificaciones. Entonces, ¿cómo lo vemos desde esa perspectiva normativa? Y ahí van a ver ustedes que los criterios para el diseño de escaleras cambian un poquito. Ya, es que me lo va a cambiar absolutamente, pero sí cambian un poquito porque ya debo tener en cuenta sus factores de seguridad cuando voy a plantear esos puntos fijos dentro del edificio. Y el otro que sí no hemos incursionado, más allá de plantearlo esquemáticamente en un dibujo arquitectónico, una planta arquitectónica, que es el de ascensores en el transporte vertical. En un ascensor hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Yo he visto en los proyectos arquitectónicos que ustedes plantean ascensor, pues lo más usual es coger por ahí un bloque, ¿no?, de un ascensor en planta. Listo, bloque, ahí está el ascensor. ¿Será que es suficiente? ¿Será que un ascensor me sirve? ¿Qué dimensiones debe tener el ascensor? ¿Qué tipo de cuartos de máquinas hay? Entonces yo no he visto el primer proyecto arquitectónico de ustedes en donde en un corte me representen el volumen del ascensor. ¿En dónde va el ascensor? Un ascensor por lo general, si yo estoy hablando de ascensor convencional, va a tener algo que se llama un cuarto técnico, un cuarto de máquina, ¿no es cierto? Allí va a estar alojado el grupo tractor, que es el motor, va a estar alojado todo el tema del manejo electrónico del computador, el módulo electrónico, como se denomina, y eso queda más allá de la última parada. Sin embargo, nosotros nunca lo representamos. Y eso, créanme, que en un volumen arquitectónico, en un corte, en una fachada, se ve o se ve. ¿Qué dice la norma con relación a eso? Sobre la última parada de un edificio, ¿sí?, si yo tengo un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, sobre el último nivel de la última placa del piso 10, yo debo dejar 1.5 metros de altura libres para colocar la losa o el anillo de carga del motor y del grupo tractor. 1.5 metros. Y aparte de eso, debo dejar 2.5 metros libres, después de esos 1.5 metros, para dejar el espacio de la sala de máquinas. ¿Por qué? Porque ahí tiene que maniobrar una persona, y una persona no puede maniobrar un metro. O sea, debo dejar una altura. ¿Cuánto me suma eso? 4 metros de altura. 4 metros de altura en un espacio técnico de un ascensor es más que un piso. ¿Cuánto tenemos nosotros en un piso convencional? Un edificio. 3 metros, ¿no? A lo sumo, si es residencial 3 metros, comercial, pues es más usual, pero yo sé que los arquitectos ustedes dicen, bueno, si es residencial, 230, 240, 250, está bien. Como dice el compañero, listo, 3 metros. Eso mide un piso de mi edificio. Imagínense que yo tengo sobre él más de un piso. Y yo nunca lo represento en plano. Entonces eso es importante, ¿no? Entender que eso tiene que ir ahí, cómo se va a construir, ¿no? ¿Qué dimensiones ha de tener el pozo del ascensor, por ejemplo? ¿Será que un pozo es de 2x2, como ustedes lo dibujan? ¿O no? ¿O será que mejor lo dejo rectangular o cuadrado? ¿Qué me conviene? Yo siempre he visto en planos, cuando ustedes colocan un ascensor, siempre lo colocan como si estuviera contenido dentro de muros estructurales, ¿no? Siempre. Y eso no es así.
La realidad es que uno puede hacer un ascensor con muros convencionales, solamente con unos anillos formados de vigas, o una estructura metálica independiente. No tienen que ser muros de concreto desde la cimentación hasta el último piso. Eso es un error de concepción, pero que lo vamos a corregir acá. ¿Cuántos ascensores hay que colocar en un edificio? Dependiendo del número de pisos, dependiendo del uso, habrá un número de personas que lo van a usar al mismo tiempo, sobre todo en horas pico. Entonces, de pronto, un ascensor no es suficiente, o de 4 o 6 personas, 8 pasajeros, 10 pasajeros, etc. El tipo de ascensor, inclusive, en un hospital, un ascensor no se diseña por el tipo de usuario que va, por el número de usuarios que va a tener, sino por los elementos que va a contener. En el caso de un hospital, por ejemplo, el ascensor tiene que estar diseñado y dimensionado para que quepa una cama de hospital, no para que quepan personas, sino una cama de hospital, ustedes no lo han visto. Entonces son criterios que nos van a llevar nosotros a tomar decisiones en nuestro proyecto. Y así sea pequeño, le vamos a implementar un ascensor. No porque sea 2 pisos o 3 pisos, no lo vamos a poner. Lo vamos a implementar en nuestro proyecto para que ustedes aprendan a dimensionar, ¿no? Para esto existen, por supuesto, unas normas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es una norma arquitectónica que me dice que en un edificio hasta de 5 pisos yo no requiero ascensor. Eso me dice la norma. Hasta 5 pisos usted no requiere ascensor. Pero la realidad es que yo no me tengo que basar únicamente en una norma escrita, sino en una noción de una percepción desde el punto de vista del uso que va a tener eso, ¿no? Ahora, ustedes saben que las normas, sobre todo de accesibilidad, de inclusividad universal, priman sobre todo. Entonces, yo debo procurar que en cualquier tipo de edificación que tenga esa accesibilidad y esa inclusividad de todas las personas, sobre todo personas que tengan problemas de movilidad. Entonces, así sea de 2 pisos, ya necesito un ascensor, ¿no? Inclusive es muy habitual ahora que en construcciones pequeñas, a mí me han llamado para muchas evaluar, en una casa de 2 pisos se puede colocar un ascensor, o de 3, que ya las personas con la edad se dan cuenta que ya subir escaleras queda difícil, o porque tienen una persona con una discapacidad. Entonces, lo mejor es que nosotros lo planteemos de una vez. Vamos a pasar por ahí, vamos a ver un poquito también el tema de escaleras mecánicas, rampas mecánicas, aunque eso es muy general, sobre todo por los espacios que yo debo contemplar, las pendientes que deben tener, ¿de acuerdo? Y todo eso aplicado, por supuesto, al proyecto de taller. Después vamos a ir al tema de luminotemia. ¿Qué es la luminotemia? ¿Alguien sabe qué es la luminotemia? Lo de las luces. Sí, lo que es iluminación, correcto, ¿no? Ahora, para esto, igual para lo de ascensores, ¿no? Para cada uno de estos temas nosotros tenemos quien desde el punto de vista profesional y del conocimiento nos pueda apoyar siempre en un proyecto. Para el caso de ascensores, pues habrá un ingeniero mecánico, pero yo debo tener criterio desde el punto de vista arquitectónico. Para el caso de la luminotemia, yo en un momento contrataré a un ingeniero eléctrico que me haga todo ese diseño, pero yo debo tener el criterio como arquitecto de verificar si eso está mal. Por ejemplo, en este salón donde nosotros estamos, ¿qué tipo de lámparas tenemos? Si ustedes las miran, son lámparas de tipo fluorescente, ¿verdad? De hecho, esto ya está mandado a recoger, ¿no? Esto es de lo más viejito que hay. Entonces, ¿será que las lámparas fluorescentes son lo mejor para este espacio? ¿Será que tenemos las suficientes lámparas para este espacio? ¿Será que todas encendidas generan la suficiente luminosidad que requiere este espacio en términos de lúmenes, en términos de luz? ¿Será que el color de la iluminación es adecuado, que es un color frío, ¿no? O mejor me voy por un color neutro o por un color cálido? El uso plantea siempre unos condicionantes para el uso de la iluminación. En el caso, por ejemplo, de espacios residenciales es preferible las luces cálidas. Ahí se habla de la temperatura del color, ¿no? En el caso de instituciones o de espacios como estos, que son institucionales, es preferible las luces frías, porque me debe garantizar más que relajaciones, concentración. Entonces, todo eso entra acá en términos de luminotemia. ¿Qué tipo de iluminación hay? Pasamos por muchos tipos de iluminaciones diferentes, dependiendo del espacio. La que más se está utilizando, por supuesto, ahora es la iluminación LED, ¿no? Pero pues no está de más que todavía hay por ahí
eliminación de mercurio, eliminación de sodio, sobre todo en espacios públicos, todas esas las vamos a ver. Pero ¿cuál es el propósito? Al final el propósito es que nosotros podamos realizar un predimensionamiento, al menos de un piso de nuestro proyecto, del proyecto de iluminación. Escoger una lámpara, escoger una luminaria, escoger un nivel de iluminación y plantear la distribución de esos elementos. Eso se hace muy fácil. De hecho, si nos vamos por el lado análogo, como lo llamamos, tenemos unas formulitas por ahí que hacer, pero ahora ya yo les voy a entregar unas tablas de Excel en donde ya uno mete los datos y sencillamente pues hace su cálculo de iluminación como un ejercicio académico dentro de su proyecto. Esto antes de la preentrega. Después, ya como último tema, vamos a ver los sistemas de confort acústico en edificaciones, ¿no? Puede ser que su proyecto, puede ser o no, tenga espacios que requieran un acondicionamiento acústico, como este espacio donde nosotros estamos, que prácticamente es un auditorio, una sala de conferencias. Entonces, si ustedes escuchan mi voz, van a ver que mi voz de alguna manera se refleja en las paredes, y hay un eco por allá detrás. ¿Será o no será conveniente eso? Mi voz tendrá que alcanzar hasta el último compañero que esté en la parte más alejada de la sala. Entonces, para eso hay que plantear unas condiciones de acústica. Entender qué es el ruido, entender qué es la reverberación, entender que hay materiales y conocer que hay materiales que sirven para mejorar la acústica en un determinado espacio, en un piso, unas paredes, un techo, unas nubes acústicas, etc., que me van a permitir, como lo mencionamos acá, generar un confort acústico en las edificaciones, ¿no? Yo sé, nuevamente, por supuesto, para eso hay quien lo puede hacer. O sea, para todo hay alguien que puede hacer este trabajo. En este caso, ingenieros de sonido. Un ingeniero de sonido, usted le va a decir, mire, para arquitecto, para este espacio, usted necesita forrar las paredes en Cielo-Tex, necesita colocar unas nubes acústicas, necesita colocar una alfombra, necesita realizar esta inclinación. Bueno, ya muchos factores que tienen que ver con el sonido, pero lo ideal es que nosotros tengamos nuevamente el criterio como arquitectos para poder interpretar al menos los datos que a nosotros nos dan. Ese es el propósito final de toda esta información que nosotros vamos a ir revisando a lo largo del semestre, ¿no? Y con eso ya terminamos y vamos a la tercera evaluación. Entonces, ya esto me da pie para hablar precisamente del proceso de evaluación. En este caso nosotros vamos a tener tres evaluaciones teóricas, inicialmente pues planteadas como evaluaciones descritas, aunque ustedes saben, como lo hemos venido haciendo en algunos casos, pues ya en el momento de evaluación vamos tomando decisiones y cambiamos. Si hemos podido desarrollar el tema, podemos hacer taller, podemos hacer un ejercicio de clase, podemos hacer una presentación, etcétera, dependiendo cómo vayamos desarrollando el tema. Y nos queda pendiente una nota, que esa nota la vamos a sacar en este caso, en este semestre, de la aplicación de todos los conceptos que veamos, que ahora en este semestre son muy intensos, al tema de taller. Porque en taller vamos a aplicar todo lo que vemos. Si vemos arquitectura en tierra, claro, tenemos que hacer nuestro proyecto en tierra. Si hablamos de sistema de transporte vertical, pues entonces le voy a meter un ascensor a mi edificio y lo voy a predimensionar. Hablamos de luminotecnia, vuelvo y repito, pues vamos a hacer el predimensionamiento y lo vamos a incorporar a mi proyecto. Y lo mismo lo de confort acústico. Entonces, son 4 notas, incluyendo esa de la aplicación de taller. Cada evaluación del 25%, más el resumen de todas las aplicaciones de taller, el otro 25% nos da el 100%. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer este semestre y durante el semestre pues, vamos a tener también las asesorías correspondientes. Todavía está por determinarse el horario, pero ya en cuanto me informen, ya les informaré a ustedes para que sobre todo al principio, en esto sí les pido de favor, no dejen todo para el final. Al principio, cuando ustedes estén planteando su proyecto arquitectónico, el tema de definir la distribución de muros y construcciones de tierra es fundamental. O sea, ¿cómo voy a colocar esos elementos que tienen que ser supremamente organizados, simétricos? Ya lo vamos a ver al final de la presentación. Tienen que estar pensados desde un principio, no al final, ¿no? El error que muchos cometen, y siempre ha sucedido eso, es que hacen su distribución y ahora se vuelven. Estamos desde la construcción en tierra y nos tenemos que ir a cambiar muchas cosas que no reflejan al proceso. ¿De acuerdo? Preguntas, inquietudes con relación al
¿Tiene la asignatura? Bueno, si no hay, entonces vamos a hablar directamente ya de las construcciones. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos estado, hemos visto, hemos trabajado en una construcción de tierra, ¿no? Son muy comunes, sobre todo en nuestro medio, que nosotros tenemos una herencia de técnicas constructivas heredadas, como les digo, de los españoles, que a su vez las heredaron de los árabes, y que eso se ha ido transmitiendo como un conocimiento de generación en generación, que lastimosamente en la actualidad se ha desestimado muchísimo y se ha disminuido su uso de una manera importante por la entrada en tendencia de las nuevas tecnologías, de los nuevos materiales. Ahora, por supuesto, es mucho más fácil pues, construir una columna en concreto o simplemente instalar una columna o una viga en acero que ponerme a conformar un muro en tierra que es más dispendioso, que requiere más tiempo, más mano de obra, ¿no es cierto? Afortunadamente hay quienes todavía tratan de recuperar esas tecnologías. Y en Colombia y a nivel mundial pues hay proyectos muy interesantes que tratan de sacar adelante estas técnicas porque hay muchos principios que los vamos a ver ahora que hacen de que esta tecnología se deba. Aquí vemos nosotros dos ejemplos, ¿no?, de edificaciones que conocemos personalmente, ¿cierto? Estas dos de hecho pertenecen a la universidad. Aquí tenemos el Teatro Imperial, en el que se han realizado muchísimos estudios del tema de la tierra, construido en tapia, construido en adobe, construido en mampostería convencional, con cubiertas en madera, y que hace parte de nuestro patrimonio arquitectónico, tanto de la universidad como también de la ciudad. Por acá vemos este edificio que todos lo conocemos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Sí, exactamente. Bueno, estamos aquí mirándolo desde la carrera 23. Esta es la sede de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Es ese edificio, una construcción de 2 pisos, construida en tapia, intervenida en el año 2006. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí, donde se hizo, por ejemplo, el reemplazo de todas las cubiertas mediante estructuras metálicas para aligerar la carga, que es una de las técnicas de rehabilitación de edificaciones en tierra también. Los dos son edificios intervenidos en algunas oportunidades. De hecho, del Teatro Imperial, este año, comienzos de año, tuve la oportunidad de presentar ante el Ministerio el nuevo proyecto pues, para que se dé la viabilidad del reforzamiento. Les vamos a mostrar, les voy a mostrar, por ejemplo, qué se planteó para este teatro en el caso de las técnicas de intervención para reforzar. El ingeniero William Castillo, de hecho, ha trabajado muchísimo aquí también, con sus estudiantes, con sus temas de investigación de su maestría. Es decir, lo que tenemos es de dónde en nuestra ciudad hay muchas muestras de arquitectura colonial, de arquitectura republicana, que está basada precisamente en construcciones en tierra. Pero la idea no es quedarnos ahí, ¿no? La idea es que lleguemos en nuestros proyectos a evolucionar cosas como esta, ¿no? Este proyecto de aquí, por ejemplo, se llama Corazón de Tierra. Es un proyecto construido en México, en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, en donde los arquitectos, teniendo en cuenta esos principios de modulación de las construcciones en tierra, pues plantearon algo que ya se sale de lo tradicional, de lo colonial, de lo republicano, de las cubiertas a 2 aguas. Entramos a otro tema mucho más moderno, mucho más interesante, que ya tiene principios, por supuesto, de construcciones en tierra mejoradas, ¿no?, que son de uso colectivo, como esta, o esta de acá, que ustedes alcanzan a ver, que ya es pues, de uso residencial, muy usual. De hecho, ahorita construir en tierra, por la escasez de la mano de obra, es más caro que construir una edificación normal en concreto o en acero, por la mano de obra que eso requiere, por el tiempo que eso requiere. Pero, por supuesto, tiene su mérito, ¿no?, que eso es algo que hay que tener. ¿Qué podemos decir como introducción? La historia de la Tierra en la humanidad, tenemos 10.000 años, básicamente desde que el hombre viene construyendo en tierra todas sus ciudades, con tradiciones constructivas y técnicas constructivas que se han ido heredando mediante la cultura popular de generación en generación,
y que ha sido uno de los principales materiales de construcción pues, que ha tenido Caen. Hace 2000 años, 3000 años, como tal el concreto que nosotros conocemos no existía, si bien los romanos tenían un primer acercamiento al concreto, ¿no es cierto?, con lo que llamábamos concreto pusulánico, y con eso está construido buena parte de lo que fue el Imperio Romano y de lo que todavía queda, pues no es similar en ninguna medida a lo que nosotros hacemos ahora. Entonces la tierra era fundamental, lo mismo que la madera, ¿no? En la actualidad pues ya eso ha cambiado muchísimo. Y existen muchos antecedentes, sobre todo muchas muestras, ¿no?, como esta que vemos acá, en los Emiratos Árabes, de construcciones construidas completamente en tierra, con arquitecturas bastante interesantes que se salen de lo convencional, ya no es la típica casita con ventanas y puertas, si no miren acá, ya tenemos arcos ojivales, cúpulas, todo esto construido mediante tecnologías de tierra. Aquí, esto es Barichara, Santander, una ciudad patrimonio arquitectónico, y que, si usted lo ha escuchado, allá se desarrolla muchísimo por la UIS, la Universidad Industrial de Santander, la tecnología de la construcción en tierra. Entonces están muy enfocados a eso. Cada año hay talleres, de hecho de aquí han ido algunos estudiantes, algunos docentes, a participar de la construcción en tierra, de las técnicas que se están elaborando allá, ¿no? Se considera como patrimonio intangible y arquitectónico de la humanidad. De hecho, nuestros centros históricos que están construidos en tierra, pues no se deberían tocar, ¿no? Aquí, lastimosamente, nosotros no tenemos como una política y una normativa como muy rígida, y buena parte de lo que ha sido nuestro centro histórico construido en tierra, pues se ha ido perdiendo, ¿no?, lastimosamente. Pero la idea es que nosotros podamos frenar con eso, ¿no? Inclusive el arquitecto Pío Cid estaba comentando de una construcción supremamente grande aquí en Pasto, que queda en la calle 14, entre carreras 23 y 24, que hace unos días apareció cerrado ya para demolición. Es una casa que ese lote debe tener más o menos unos 3000 metros cuadrados, y todo eso se va a demoler. ¿De dónde? No sé por qué. Esa es una lástima. Lastimosamente, pues, dentro del tema normativo ha habido muchas irregularidades también en las dependencias que se encargan de aprobar proyectos, y eso no es para ellos, ¿no? Pero bueno, lo que queda en pie, pues vale la pena todavía conservarlo. Técnicas como la tapia, que nosotros seguimos viendo todos los días, que podemos encontrar todavía en buenas condiciones, construcciones que hacen parte, pues, de nuestros centros históricos y que vale la pena rescatar todavía, ¿no? Cuando ya hablamos de la tierra, de construcciones de tierra, estamos hablando de un principio fundamental, que es la tierra cruda, porque también podríamos hablar de la tierra cocida, pero la tierra cocida ya entra en otro campo, que es el de la mampostería. Cuando nosotros ya cocemos la tierra en pequeños bloques, normalmente, que conocemos como ladrillos o mampuestos, ya se convierte en otro sistema constructivo, que es el de la tierra cocida o el de la mampostería. Cuando hablamos de la tierra cruda, es la tierra en su condición natural, que se conforma y se compacta para dar una forma específica a un elemento que va a cumplir o va a desempeñar una función estructural, ¿no? La diferencia conceptual y material indica una serie de economías de energía que trae básicamente dos ventajas que ningún otro material que podamos utilizar en la arquitectura lo tiene. El primero, que este material no tiene ninguno o muy poco transporte para poder realizar los proyectos. Es decir, es un material que lo encontramos en el sitio. ¿Por qué muchas veces lo encontramos en el sitio? Porque se dan las características adecuadas de ese tipo de suelo para poderlo llevar y transformar mediante el proceso de la manufactura, ¿cierto? Ahora vamos a ver los tipos de suelo y por qué puede ser así. Y otra condición, perdón, es que no tiene ninguno o poco proceso de transformación industrial. Todo es manual. Básicamente todo es manual. O cuanto más. En una diapositiva vamos a ver, por ejemplo, para la construcción de adobes podemos utilizar muchas veces prensas para mejorar la calidad, pero es un proceso mínimamente industrializado que permite trabajar todavía en materiales en sus condiciones naturales. Entonces, cuando utilizamos la tierra cruda, se reduce o se interrumpe el ciclo de dependencia industrial y económica, ¿no? Esa
contamos como recurso natural, inmediatamente lo podemos transformar. Si ven ustedes este mapa mundial, aquí podemos ver todas las regiones del planeta que alguna vez han tenido o todavía tienen construcciones en tierra. Prácticamente el 30% del planeta en regiones como buena parte de África, del centro y norte de África, toda la península arábiga, China, Mongolia y todos los países cercanos a India, buena parte de Europa han construido con tierra. Y nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, básicamente toda la cordillera de los Andes, nuestra coherencia de nuestras culturas antepasadas, sobre todo de los incas, pues tienen buen testimonio de esa arquitectura en tierra. Al igual que pues, en Centroamérica, principalmente, que se expandió hasta Norteamérica, ¿no? El conocimiento y las técnicas constructivas de las civilizaciones de los mayas, de los aztecas, que habitaron esa zona de Centroamérica principalmente. Entonces, encontramos muchos testimonios, ¿no? En Estados Unidos, Colombia, China, Marruecos. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, Perú. En Perú, lo que es la arquitectura en tierra es algo que la UNESCO declaraba Patrimonio de la Humanidad. Junto con la tierra ha sido un material de construcción bastante interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, la ciudadela de Nanchang. Es una ciudadela que queda en sus restos cerca del Océano Pacífico. Lastimosamente, pues, el tema del agua es algo muy importante para la preservación de la tierra, y cerca a una costa siempre vamos a tener condiciones de humedades bastante intensas, bastante dañinas, pues, que han deteriorado muchísimo esa región, ¿no? Pero en Perú se puede constatar y se puede decir que el 60% todavía de las viviendas que existen en Perú están hechas de tierra. Es una de las clases. No quiere decir que el otro 40% sea de un solo material, ahí encontramos muchas técnicas, pero pues ya más de la mitad todavía son en tierra, ¿no? Plaza ceremonial, la ciudadela de Shuri, también restaurada. Aquí vemos esta fortaleza, la entrada a esa plaza ceremonial, con estos grandes muros que tienen aproximadamente 5 metros de altura, completamente construidos en tierra. India no se queda atrás también, ¿no? Por allá en 1971 se hizo un censo y todavía el 72% de todas las construcciones en la India eran de tierra. Todavía se sigue manteniendo, claro, ha tenido un gran avance pues, en otras tecnologías, pero Mohenjo-Daro, por ejemplo, es una ciudadela en donde hay una buena muestra de la construcción en tierra. África no se queda atrás. Aquí vemos Mali, en África, una mezquita, y aquí nos llama la atención algo importante, es que aquí entramos a hablar de edificaciones en altura. Entonces, muchas veces la tierra, para nosotros, es un limitante porque no podemos llegar a la altura, ¿no? Sí se puede construir en altura, sobre todo por los recursos que tenemos ahora en cuanto a rehabilitación de edificaciones que yo les comento. Perfectamente podemos hacer un edificio en tierra, no hay ningún inconveniente para eso. ¿Cuál es el limitante? Como tal, pues por supuesto nuestra ubicación siempre lo va a ser, ¿no? Zona de amenaza sísmica alta, zona de amenaza volcánica. Entonces, algún día puede ser que algo pase. Lo importante es tratar de limitar esas condiciones de vulnerabilidad al mínimo posible, porque todas las edificaciones se van a ver comprometidas y afectadas en el caso de un sismo, por ejemplo. Lo ideal es que eso no afecte mucho a las edificaciones, y para eso las construcciones de tierra también se pueden preparar, ¿no? Aquí vemos ya con la utilización de la madera cómo podemos hablar de construcciones en altura, ¿no? También, esta es otra toma de esa mezquita en Mali, ¿no? La mezquita Canicombole en Mali, bastante interesante. En Irán, ustedes saben que Irán, Irak son la zona en donde se desarrolló, o podemos denominarla como la cuna de la humanidad, ¿no? El delta que se formó entre el río Tigris y el Éufrates fue donde se supone que surgió la humanidad como el hombre que nosotros conocemos ahora, el Homo sapiens. Fue la zona en donde nació la primera escritura, y no por poco, pues también fue la zona en donde la tecnología de la construcción con tierra tuvo un auge muy importante. De hecho, ustedes pueden mirar en National Geographic, en YouTube, lo pueden buscar, un documental
de la ciudad de Al-Jebán. La ciudad de Al-Jebán es un complejo impresionante de construcciones en tierra, y no cualquier construcción. Allí encontramos cúpulas geodésicas, encontramos arcos de medio punto, encontramos arcos ojivales, bueno, muchas muestras de diferentes interpretaciones de la arquitectura para la construcción de una ciudad, y esto data de aproximadamente unos 2500 años. Entonces, vean cómo eran importantes en su momento la tierra, ¿no? Irán. Yemen igual. Si ustedes ven estas fotos aquí de Shibam en Yemen, lo primero que lo ven desde lejos, yo digo, eso es un complejo de edificios, ¿no? De interés social, tal vez, por las ventanitas y por la simetría, etc. Pero no, son construcciones en tierra, y no son construcciones pequeñas. Aquí tenemos prácticamente 10 pisos en estas construcciones. Son un poco más modernas, datan aproximadamente del siglo XIX, pero ya vemos nosotros que se arriesgaron a construir en altura. Claro, una condición muy importante. Yemen no está sometido a una zona sísmica importante. Entonces, pues, no se va a mover el piso, pues yo puedo hacer lo que quiera en altura. Si lo hago bien, porque va a ser estable. ¿Tienes sueño? Vaya a dar una vuelta y luego se despierte. China. Aquí vamos a ver algo bien interesante, ¿no? China también. Más de 10 millones de habitantes todavía en la zona rural de China viven en construcciones en tierra, ¿no? Y allá se caracterizan o son muy importantes estas construcciones, los tulou, como se llaman. Los tulou, ustedes lo ven allí, son construcciones de forma cilíndrica, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha visto la presentación del ingeniero William cuando habla del Teatro Imperial? Que lo ha explicado en sus conferencias y varias veces ha propuesto, dice que propuso una técnica de reforzamiento. ¿Sí la han escuchado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, dentro de su conferencia el ingeniero William siempre es enfático en algo, y es que la solución que él propone, y está muy bien por supuesto, es resolver la conexión de esquinas de los muros en tapia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo tengo una esquina? Allí, correcto, es un plano de falla, ¿no? Una esquina en una tapia es como cuando yo tomo un clic entre los dedos y comienzo a hacer esto. Va a aguantar hasta que un día, sencillamente, falló. Lo mismo pasa con una esquina. Una esquina en una casa en tapia, en un sismo, pues va a hacer esto hasta que por ahí falla, y al fallar, sencillamente el muro puede colapsar. Pues a los chinos se les ocurrió quitar las esquinas. Y entonces ya no tengo planos de falla. Así de sencillo ellos solucionaron un problema que nosotros todavía no lo hemos podido hacer. Entonces vean ese tipo de construcciones, muy raras, me parece que son modernas, y son construcciones grandes, ¿no? Si ven aquí, son alturas importantes, esto puede tener alrededor de unos 8 metros de alto, pero todas circulares. ¿Qué pasa cuando todo eso es circular? Sencillamente que cuando hay un esfuerzo, el esfuerzo se disipa en la forma cilíndrica, y ya no hay puntos en donde pueda generarse una falla, a menos que haya pues, un mal proceso constructivo por donde se pueda generar, por supuesto, un plano de falla, ¿no? Pero con eso ellos lograron una estabilidad bien importante de las edificaciones y seguir trabajando en la altura de tapia, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Miren aquí desde otra toma. Internamente, pues prácticamente estos son como pequeños condominios o ciudadelas, digamos, que albergan a muchas personas en sus viviendas, en los diferentes pisos, con los templos internamente. Bueno, es una muestra de que esto ya se pensó anteriormente, de que ya se sufrió, por supuesto, daños en la antigüedad, pero que lo supieron solucionar, ¿no? España igualmente, de hecho, como les decía, la arquitectura de tierra que nosotros tenemos es heredada de los españoles, que a su vez la heredaron de los árabes en los 3 siglos de ocupación que tuvo España por parte de los moros, ¿no? Donde adquirimos buena parte de nuestra cultura, y no estaba de más pues, traer el tema de la tierra también dentro de todo eso, ¿no? ¿Qué pirámide es esa? ¿Sí le ves? Aquí. Esa es la del Sol, sí. La pirámide
una zona arqueológica cerca de la Ciudad de México, no queda dentro de la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, que todos tenemos en la cabeza que es en piedra, pero no, no es en piedra. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna son construidas en tierra. Lo que tenemos es una serie de explanaciones aquí, o sea, ellos que hicieron, una serie de terraplenes, ¿cierto?, que después recubrieron con piedra, pero no es piedra completamente, a diferencia de las de Egipto, que sí son piedra completamente. Acá tenemos son terraplenes hechos en tierra recubiertos con piedra, ¿no? Es decir, que ya incursionamos también en el tema de las construcciones en tierra, ¿no? Y no es una construcción pequeña, ¿no? Tiene 225 metros de lado, ¿no?, 63 metros de altura, o sea, es comparable a un edificio prácticamente casi de 25 o 30 pisos. No es pequeño, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoraría? No sabemos, pero debió ser mucho, en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, las construcciones en tierra, como vemos, históricamente han formado parte del hogar de las personas. Como material de construcción ofrece numerosas posibilidades frente a las tecnologías muy comunes, las más comunes que nosotros tenemos, y ofrece ventajas también comparativas bien importantes, precisamente por su materialidad y por su forma constructiva. Definiciones que proporcionan un buen aislamiento térmico y acústico. Su sección, cuando hablamos de tierra no podemos hablar de muros de 15 centímetros, a menos que estén reforzados, como en el caso del Pareque. Si hablamos de tierra pura, su dimensión mínima debe ser de 40 y de ahí en adelante. En el caso del Teatro Imperial, por ejemplo, encontramos allá muros de 90 centímetros, 100 centímetros, o sea, 1 metro de ancho, perfectamente de espesor. Eso, ya solamente por el ancho, me garantiza un buen aislamiento térmico y un buen aislamiento acústico, que otros materiales comúnmente no lo pueden, ¿no? Otra característica que de todas maneras la mencionamos es que utilizamos ya recursos locales, tanto de materiales como de mano de obra, porque es muy fácil. La técnica de construir en tierra es muy fácil. Hay que contar únicamente con los equipos adecuados. Entonces, las construcciones en tierra parten del material. Y el material, la tierra, si nos vamos ya a la discriminación técnica del material, la tierra es una mezcla de agregados, los cuales tenemos los 4 más importantes que se estudian en laboratorio: la grava, la arena, el limo y la arcilla. ¿Cuáles son las diferencias primordiales entre estos 4 materiales? ¿Cuáles son? ¿Alguna vez hemos visto una grava? La granulación, el granulado de... Sí, claro. En otras palabras, como dice el compañero, hablando de la gradación es el tamaño, ¿no? O sea, una grava, hablamos de una grava, estamos hablando de una partícula que tiene más de 1 centímetro de diámetro aproximadamente. De ahí hasta las arcillas, que ya tienen micras de diámetro. Entonces, lo más importante en cualquier material de estos es que haya una gradación bien repartida. Eso quiere decir que yo tenga de todo un poquito. Debo tener gravas, debo tener limos, debo tener arcillas, debo tener arenas también. ¿Por qué? Porque una grande con una pequeñita se complementa, los espacios que dejan las grandes los llenan las más pequeñas y así sucesivamente. Y eso genera una buena compacidad, genera a la hora de hacer una compactación un buen grado de compactación y una buena densidad. Y es lo que nosotros buscamos en este tipo de materiales. Trate usted de compactar una arena. Difícil, ¿no? Trate usted de compactar una arena seca. No lo va a poder hacer. Necesita agua hasta cierto punto. Y si se pasó del punto del agua, sencillamente eso se le convirtió en un líquido. Entonces, no tenemos nosotros una buena característica del suelo si únicamente contamos con 2 de esos materiales, 3 de esos. No, siempre hay que buscar una mezcla, lo que se denomina la mezcla ideal. Ahora, si yo salgo hacia afuera y hago un hueco y saco tierra, lo más probable es que no cumpla con esa mezcla ideal y tendré que complementarla, de pronto colocar un poco más de grava o un poco más de arena o buscar un poco más de arcilla por otro lado para tratar de lograr esas condiciones ideales, que ahora pues ya afortunadamente tenemos laboratorios que nos permiten hacer eso, ¿no es cierto? Y determinar esas propiedades. Anteriormente no. Anteriormente todo era como muy empírico y al ojo, bueno, sí, póngale más esto, póngale más de lo otro, y vamos probando. Eso ha hecho, por supuesto, que haya construcciones anteriores a las nuevas tecnologías que de pronto, si están construidas en tierra, pues no sean lo mejor que hay en cuanto a material, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros ya lo podemos hacer.
porque yo a través de un laboratorio sí puedo escoger mis materiales, sí puedo llegar a esa mezcla ideal, entre comillas, que podría ser el material de la tierra para hacer este tipo de materiales, ladrillos y demás que se estudian en un laboratorio. Para eso, partimos de ¿qué? Del estudio de esos materiales, ¿no? Yo no sé si por allá el ingeniero Jaime, cuando les habló a ustedes de suelos y topografía, les habló algo acerca de la clasificación de los suelos. ¿Sí o no? ¿O no tenemos ni idea? Yo creo. ¿Sí o no? No, es que si me dicen que no, yo les explico. Si me dicen que sí, yo paso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica que ven aquí me permite a mí clasificar lo que son los suelos finos. Cuando hablamos de suelos finos, hablamos de estos dos, limos y arcillas. Las gravas y las arenas son más fáciles de clasificar porque eso parte simplemente de coger un tamiz, como se llama, ¿no? Yo coloco un material allí, lo muevo y lo que se vaya quedando en ciertos diámetros de ese tamiz, pues lo clasifico como gravas y arenas. Pero lo fino es más complicado. Y entonces para lo fino yo tengo que hacer unos ensayos de laboratorio que me permite determinar qué tipo de arcilla o de limo tengo. Arcilla es el material más fino que existe, mide micras. El limo va desde 1 milímetro hasta 0.1 milímetros aproximadamente, los limos. Y son muy comunes en los suelos en realidad, ¿no? Y para eso hacemos unas pruebitas donde voy a obtener dos parámetros importantes, que son el índice de plasticidad y el límite líquido. Esto es como un juego en realidad en el laboratorio, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Les voy a explicar teniendo una muestra. Si yo tomo una muestra de suelo, ¿no? Cualquiera, salgo acá afuera y tomo una muestra de suelo. A esa muestra de suelo, primero la llevo a un horno y le quito todo el agua para dejarlo en condiciones estables. Una vez que le he quitado todo el agua, le comienzo a aplicar unas goticas de agua. ¿Alguna vez ustedes cuando eran niños jugaron con plastilina? Sí, ¿no? Y a uno lo ponían en el colegio a hacer palitos de plastilina para armar figuritas, me imagino. Todos nos tocó así. Ojalá ustedes hayan pasado por eso. En el laboratorio es como jugar con plastilina. Entonces yo cojo esa porción de tierra, le pongo un poquito de agua y comienzo a hacer palitos. Entre más largo pueda ser mi palito con la menor cantidad de agua posible, ¿qué quiere decir eso? Que ese material es muy plástico, igual que la plastilina. Cuando un material es muy plástico, significa que tiene mucha arcilla. ¿Sí han trabajado con arcilla ustedes alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Y la arcilla tiene esa característica de ser plástica. Entonces, no requiere mucha agua para tener mucha plasticidad. Si yo miro que esa prueba de laboratorio, ojalá en algún momento la pudiéramos hacer, me permite hacer esos rollitos, esos palitos, sin que se partan. Estamos hablando de material que tiene mucha arcilla, entonces yo me voy por el lado de las arcillas, por acá, ¿no? Pero si al contrario, ese material con mucha agua y no puedo lograr hacer esas figuritas, quiere decir que no tiene mucha arcilla y al contrario tiene mucho limo, y me voy por el lado de los limos, o sea, por debajo de esta línea, ¿no? Y aquí entra otro concepto que es el límite líquido. ¿Cuánta agua puede tolerar ese material antes de comportarse como un líquido? Y normalmente los limos soportan mucha agua antes de comportarse como un líquido, mientras que las arcillas no. Las arcillas, al contrario, llegan a un punto en donde ya no la puedo moldear, sino que simplemente eso se me convierte en ¿qué? Como en un barro, ¿no? En una crema que ya no puedo trabajar. Eso me permite en laboratorio hacer esa identificación de esos materiales y los voy a clasificar en arcillas de baja plasticidad, low, arcillas de alta plasticidad, low, high, limos de baja plasticidad, mid, low, y limos de alta plasticidad, mid, high también, ¿no? Es decir, son las cuatro características, los términos pues son traídos del inglés, pero que me permite a mí hacer esa clasificación como les acabo de explicar. Con eso, yo puedo ya hacer una clasificación, y esta es la clasificación unificada de suelos, como se llama, ¿no? Alguien por allá, pronto bien desocupado, no tiene más que hacer, se puso a jugar con tierra y al final terminó haciendo una tabla en donde clasificó los suelos dependiendo de sus características. Primero los gruesos,
dependiendo de cómo pasen por un tamiz, como les dije hace un momento. Muy fácil, eso es mucho más fácil. Entonces los gruesos son las gravas y las arenas. Sand es arena, ¿no? La W es de well, o sea, bien, y la P es de pure, o sea, pobre. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, gravas bien gradadas, ¿no? Gravas pobremente gradadas, GP, gravas con componente limoso, ¿no? Con limo aquí la M, y gravas con componente arcilloso, que es clout, ¿no? Ahí tenemos todo ese tipo de gravas. Lo mismo pasa para las arenas. Arenas bien gradadas, arenas pobremente gradadas, arenas con limos y arenas con arcilla. En la naturaleza rara vez los vamos a encontrar solamente así, ¿no? A menos que yo me vaya a la playa, pronto, y en el mar, puede ser que tenga arena, solamente arena y de pronto un poco de arcilla, o arena y grava. Pero de resto los suelos que uno sale acá y hace un hueco y excava tienen de todo. Sigamos. Pasamos después a los limos. Limos de baja plasticidad, ¿no? Low, limos de alta plasticidad. Baja plasticidad quiere decir que no se puede moldear mucho, alta plasticidad, pues obviamente se puede moldear mucho. Arcillas de baja plasticidad, arcillas de alta plasticidad, y después ya pasamos de esta línea hacia abajo con materiales que ya, aunque están clasificados, ya no son aptos para trabajar en ninguna cosa que sea construcción. Como son los suelos orgánicos, ¿no? O suelos orgánicos de baja plasticidad y suelos orgánicos de alta plasticidad. Y los peores de todo, que son las turbas, que son suelos orgánicos en proceso de descomposición. Eso para sembrar papas sirve. Esas tierras negras que nosotros vemos por allá en Catambuco, Sibanobonuco, y ustedes miran donde tienen los cultivos de lo qué sé yo, de cualquier cosa, esa tierra es muy negra. Y al ser muy negra significa que es una tierra que está en proceso de descomposición, que es lo que sirve precisamente esa materia orgánica para los productos vegetales, ¿no? Para todo lo que yo siembro. Pero debajo de eso siempre voy a tener ya otros colores, me encuentro con tierras amarillas, rojas, etcétera, que va a decir que tiene mucho limo, mucha arcilla posiblemente, ¿no? Y gravas en medio de todo eso. Entonces, esta es como la descripción de los suelos que yo suelo tener, cómo se hace también, ya les acabo de mencionar. Hay otra clasificación que es la ASHO, ¿no? Solo se inventaron los americanos, esta acá se lo inventaron los ingleses hace mucho tiempo, pero los americanos pues tienen otras categorías que denominan desde el grupo A1 hasta el grupo A7 para que tengan interés de mirarlos. Todo se utiliza para pavimentos, pero al final viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos podemos identificar nosotros? Básicamente, una primera percepción del tipo de suelo es la percepción sensorial, ¿no? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo huelo? ¿Cómo lo toco? Y el que quiera, pues, puede dar una probadita también, ¿no? A ver cómo lo siente. No falta el que por ahí le dé por jugar con la tierra. Pero el color es muy importante. Un suelo oscuro como este, un suelo negro, ya les dije, implica que tiene una gran cantidad de materia orgánica, por lo general. Eso quiere decir que es un suelo, por lo general, no apto para construcción, para hacer construcciones de tierra, de ríos, etc. Sí para otras cosas. Un suelo muy rojo significará que yo tengo muchas arcillas, por lo general. Entonces, un suelo rojo por allá, y quiere decir que es un suelo que tiene mucha arcilla. ¿Los suelos con arcilla, solo arcilla, serán buenos o malos? ¿Qué dicen ustedes? Si voy a hacer vasijas, es bueno, pero si voy a construir una casa, no. Ya dijimos que las arcillas tienen una característica, ¿no? Que ellas pueden tener un gran rango de absorción de agua. Y por eso hay unas arcillas que se denominan arcillas expansivas. Ustedes se van a Chachagüí y encuentran arcillas expansivas. Se van al Remolino y encuentran arcillas expansivas. ¿Y cómo son los arcillas? Rojos. Esos ven allá, es un color naranja, como yéndose hacia el tema rojizo, ¿no? Y cuando está lloviendo mucho, pues uno no puede ni siquiera caminar, eso es como un jabón, a más de uno le ha pasado. Y cuando está muy seco, uno lo ve totalmente resquebrajado. ¿Qué pasa con la arcilla? La arcilla, cuando tiene mucha humedad, se hincha porque ya introduce, absorbe agua, como una esponja.
pero cuando está verano y está seco, ella se comprime, se contrae más que todo, ¿no? Imagínense ese suelo debajo de una zapata, de una vivienda. Entonces, cuando está muy húmedo el suelo, porque hay nivel freático y está lloviendo, para arriba la zapata. Y después, cuando viene el verano, para abajo la zapata. ¡Pum! Salió la casa. Son suelos malos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes trabajen en esa zona y haya mucha arcilla, siempre verifiquen que lleguen a un estrato que no tenga mucha arcilla, hoy hay que mejorarlo, porque de lo contrario va a tener problemas. Pero si es muy amarillo, como el de acá, o un naranja tendiendo a amarillo, eso quiere decir que tiene limos, tiene muchos limos. Los limos son más estables, pero sin embargo, por sí solos tampoco son un buen material para fabricar elementos de construcción, ¿no? Los albañiles tienen unos nombres específicos, ¿no? Y cuando usted encuentra un limo, que son en nuestra zona son muy comunes, los limos se derivan de todo ese proceso geológico de descomposición de la materia orgánica, la mezcla de arenas, sobre todo en zonas volcánicas son muy comunes, y nosotros por aquí sí que los tenemos un volcán al lado. Y cuando encuentran un suelo así, los albañiles dicen, eso es un caliche, eso es buenísimo. Sí, tienen razón. El nombre técnico de ellos, coloquial, ¿no? Técnico es un caliche, y un caliche ellos se refieren a un limo, ¿no? Cuando son suelos amarillos, duros por lo general. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos las características, puede ser arcilla, puede ser limo, puede ser orgánico, o de pronto una arena, que me puede encontrar con todo ese tipo de suelos para trabajar. La composición ideal del material teórica para poder hacer un buen material para construir en tierra es el que tenemos aquí. De 0 a un 15% de grava, de un 40 a un 45% de arena, de un 20 a un 35% de limos y de un 15 a un 25% de arcilla, ¿no? Esa es la composición ideal. Lo difícil es poder llegar a eso, ¿no? Yo no puedo ir, véndame arena, véndame arcilla, véndame grava y lo mezclo, ¿no? Si yo hago un hueco acá, pues y lo que me salga. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tomar una muestra, llevarla al laboratorio y que el laboratorista me diga, mire, arquitecto, lo que pasa es que usted tiene 30% de grava y tiene, al contrario, tiene 20% de arena. Entonces, ¿qué habrá que hacer ahí? Pues afortunadamente, como tenemos esos datos de laboratorio, comenzar a adicionar el porcentaje de lo que a mí me puede hacer falta para lograr, en teoría, un material ideal que me sirva para ese tipo de propósitos, en este caso la construcción de muros en tierra, ¿no? ¿Qué propiedades ha de tener esto? Pues mediante la granulometría, la plasticidad, la compresibilidad y la cohesión que acabamos de ver, puedo evaluar esas características físico-mecánicas. ¿Qué ensayos? Ensayos sensoriales, como los que vimos, ¿no? Algo que se me faltaba cuando hablamos de ensayos sensoriales, ¿no? Me devuelvo acá un poquito, esa parte que me faltaba. Sensorialmente, yo, pues ya dije, el color me puede dar una idea del tipo de suelo. Otra forma de hacerlo es con el tacto, ¿no? Usted ha tocado una arena, claro, ¿cómo se siente una arena al tacto? Seca, ¿qué más? Áspera, ¿no es cierto? Hay algunas arenas que inclusive son un poco cortantes, ¿no? Porque sílice, al fin y al cabo, con el sílice se hace el vidrio. Entonces una arena uno la siente áspera, la puede identificar. ¿Cómo se siente una arcilla? Pastosa, más chiclosa, eso puede ser. Se siente suave, ¿no es cierto? Si usted le pone mucha agua, se siente cremosa. Nunca la va a sentir parecida a la arena. ¿Es verdad? ¿Los suelos huelen? Algunos sí. Y la mayoría de suelos que huelen son porque tienen materia orgánica. La materia orgánica es lo que huele. La materia orgánica son partículas o componentes derivados de las moléculas y las cadenas de carbono que están en cambio, en descomposición. Y un suelo que huele es un suelo que tiene materia orgánica. Y si huele mucho, pues tiene mucha materia orgánica. Si fuera un suelo, te coja una arena y huélala, la arena pura no huele a nada, ¿no? El limo puro no huele a nada, la arcilla pura no huele a nada. Pero siempre van a estar mezclados y por eso los pueden correr. Como experiencia, les comento, yo hice un reforzamiento estructural de un edificio en las Américas, en la zona de las Américas,
Anteriormente eso era una ciénaga, ¿no? Ustedes hablan con sus abuelitos, con las personas que viven acá, les dicen eso de allá, eso no se podía ni caminar, claro, porque eso estaba normalmente inundado, era una ciénaga. Es decir, había anteriormente seguramente una laguna, eso se fue secando, quedó una ciénaga, y ahora pues eso ya está completamente intensificado en construcciones. Pues haciendo el estudio de suelo llegamos a 15 metros de profundidad y encontramos un estrato hueco. Todo es material orgánico. Y claro, cuando abrimos ese hueco, eso huele a algo que se está descomponiendo, huele a alcantarilla, prácticamente, ¿no? Es materia orgánica en descomposición. Entonces, un suelo no tiene por qué oler tanto. Sí tiene que oler, pero no tanto. Entonces, eso sensorialmente me permite pues, identificar también. Bueno, entonces seguiría por acá. Esas son las características que ha de tener mi suelo y en lo posible, pues cuando yo tenga la intención de proponer un proyecto en tierra, pues lo más aconsejable es lograr cumplir con esos criterios de porcentaje lo más cercano posible. Por eso hay unos rangos ahí, ¿no? Que me permite a mí manejar esos rangos para tener un buen material. Mezcla de todos los anteriores, grava, arena, limo y arcilla. ¿De acuerdo? Ese material, esa materia prima, pues va a pasar primero que todo por una elección del sector, una extracción del sector. Normalmente hay que valerse de lo que las personas conocen, ¿no? Las personas que son en la zona rural dicen, ese suelo ya es muy bueno, con eso hemos hecho tapias, hemos hecho, bueno, ladrillos, etc. Extracción de muestras, el cernido tamizado para ver la composición se puede hacer. Pero lo más importante es hacer las pruebas de campo, ¿no? Determinación general de las características del suelo, como mediante una inspección visual, una inspección al tacto, una inspección, un ensayo del olor y el color, una sedimentación. Lo que acabamos de mencionar, yo lo puedo identificar solamente con tener el material allí. Una determinación de partículas finas, entonces aquí ya comienza un poquito el tema de ensayos de laboratorios, ensayo de sacudida, resistencia al seco, ensayo de brillo, prueba de decantación, prueba del cordón de cinta, esos son los conceptos que yo les dije, todo eso lo puedo hacer inclusive en sitio, ¿no? Determinación de la contracción, hay una prueba que se llama la prueba de la caja, para ver si no se trata de arcillas expansivas, entonces se hace la prueba de la caja, y ya ensayos de laboratorio como todos los que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eso pues, es digamos, el paso previo para conocer el material con el que yo voy a trabajar. ¿En qué? En las diferentes técnicas de construcción. Este círculo que ven aquí pasa por muchas técnicas, ¿no? Todos esos dibujitos que ven aquí, que en total son 12, son las técnicas conocidas, de las cuales muchas de ellas que nosotros tenemos, otras no. Vamos a pasar a hacer un repaso breve por todas las que nosotros tenemos y vamos a ver cuáles son las que realmente usamos. La primera técnica que conocemos es la de la tierra excavada. Pues es la más básica, yo creo que la que dio origen básicamente al uso de la tierra como un elemento que hacía parte de nuestros espacios en el origen de la humanidad. Cuando el hombre quiso trabajar la tierra, pues no se imaginó de principio hacer un ladrillo, ¿no? Ni una tapia. Lo que él pensó fue hacer un hueco y meterse allí, las famosas cavernas y demás. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Excavar la tierra y en ellas pues vivía. De hecho, hay grandes ciudades, por ejemplo, en Ankara, cerca a Estambul, en Turquía, hay una ciudad muy famosa, no recuerdo el nombre, Konya se llama, pero sí se llama Konya, en donde usted encuentra dentro de la tierra grandes túneles con alturas de más de 2 metros, donde la gente vivía y tenían todos los oficios dentro por las condiciones medioambientales. Entonces adentro estaban muy frescos y ahí había las zonas, pues, digamos, privadas de ellos, había zonas comerciales, había zonas públicas dentro de la tierra excavada, ¿no? Bastante interesante. La tierra de recubrimiento, muchas veces la tierra se utiliza como recubrimiento de otros materiales o de otras técnicas constructivas, ¿no? Puede yo cubrir una mampostería, puedo cubrir una construcción en tierra, asimismo otros materiales, mediante el material de recubrimiento, otra técnica de construcción. La tierra de relleno, ¿no? Sobre todo la arcilla en la mampostería se utilizó mucho por materiales huecos, como lo vemos en este gráfico, para rellenar.
ciertas formas como material de soporte para mejorar la densidad de esos materiales de construcción. La tierra recortada, buena parte de esto nosotros lo obtenemos mediante el adobe todavía, ¿no? Generar una tierra trabajada y después darle una forma específica, la tierra recortada, que son los famosos adobes que nosotros vemos ahora, este tipo de ladrillitos. La tierra comprimida, ahí entra la tapia, ¿no? O los ladrillos también de adobe comprimido. ¿Para qué se hace la compresión? La compresión se hace para mejorar las características físico-mecánicas y de resistencia de un material. ¿Qué logro yo al comprimir algo? ¿Qué logro? Eliminar el aire. Densidad, claro, ¿no? La densidad es la relación de la cantidad de masa sobre un volumen específico. Entonces, cuando yo comprimo algo, lo que estoy haciendo es reduciendo los vacíos. Y entre más reduzca los vacíos, quiere decir que las partículas que componen ese material van a estar más pegaditas, más juntas, porque va a tener menos vacíos, menos aire. Entonces, comprimir la tierra, por supuesto que tiene que dar un buen resultado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitándole el aire, dejando las partículas más juntas entre sí, por lo tanto, mejorando la densidad. La técnica de la tapia es precisamente una técnica que trabaja la compactación para mejorar la densidad. La tierra moldeada a mano, ¿no? Como cuando yo voy a hacer una vajilla, también es una técnica constructiva. La tierra apilada, aquí vemos una técnica que se denomina el COP, COB, el COP. El COP se basaba, o se basa en algunos sitios todavía, sobre todo en África, ¿no? En hacer bolitas de barro con paja, y esas bolitas yo las voy amontonando, las voy acumulando hasta que voy formando muros, ¿no? Aquí lo ven, ¿no? Las bolitas las van organizando, forman muros. La tierra moldeada con equipos, entonces aquí hablamos de ya un mínimo proceso, digamos, de industrialización, porque ya estoy utilizando unos moldes, unas formaletas especiales. La tierra extruida, aquí hablo de un proceso medianamente industrializado, en donde lo que estoy haciendo es extruyendo, es decir, empujando a través de un molde esa tierra para generar figuras estándar, en este caso ladrillos, pero no cocidos todavía, ¿no? La tierra vertida y compactada, que en este caso ya tenemos una formaleta y hace parte precisamente de las características de la conformación de la tabla. La tierra con paja, cuando la tierra no es muy buena para formar muros, pues tengo que valerme de otros materiales que me permiten hacer mis elementos verticales, y entonces utilizo madera, paja, caña, etcétera, la recubro de tierra y ya tengo unos muros, el famoso pareque, como nosotros lo conocemos en nuestro medio. La tierra para reforzar como material de recuperación de pañetes en intervenciones, aquí vemos un muro en el cual se ha colocado pues, una serie de elementos, una malla, etcétera, y se recubre mediante una técnica de reforzamiento. Entonces veamos de esas cuáles son las más usadas en nuestro medio, las que más vamos a encontrar en nuestra arquitectura, nosotros conocemos, y la que podemos plantear también para nuestros proyectos. El primero es el adobe. El adobe se basa básicamente en una técnica de piezas macizas o unidades de barro 5C con una forma más o menos homogénea. Aquí vemos pequeños ladrillos en los cuales hemos hecho ya la escogencia de la tierra, la hemos mezclado con fibra. La fibra hace parte precisamente de ese conocimiento empírico para reforzar el material. Si yo le pongo fibra a algo, pues ya es más difícil que se pueda romper, ¿no es cierto? Que se pueda fisurar. Entonces, aquí se puede ver inclusive algunas de las partículas de la fibra, en este caso es paja, que le aplicaban a la tierra para mezclarla y formar ese tipo de ladrillos. Entonces pasaba por estos procesos: un molde de madera, donde se preparaba la tierra, se mezclaba con agua y con paja la tierra. Después de que estaba lista, se colocaba en los moldes. Una vez que ya estaba relativamente seco, se retiraba y se dejaba secar en 2 etapas, ¿no? De diferentes caras para que todas las materiales se aquí ya tenía un ladrillo con el que se podía confirmar una opción. Esa es una técnica básica que después se podía perfectamente, pues ya colocado en obra, revestir con la misma tierra. Así es como encontramos muchísimas construcciones, muchísimas casas en nuestro medio. Técnica del adobe. La otra es la de la tapia pisada. La tapia pisada ya es algo un poco más complejo, porque primero que todo, las secciones ya son mucho más grandes. Cuando hablamos de tapia, estamos hablando de secciones de ancho mínimo de 40 centímetros, de alto más o menos un estándar de 1, 1,20,
y de largo aproximadamente unos 50 a 2 metros de largo, era lo que se denomina una tarea de la tapia. O sea, es como fabricar un gran ladrillo en el sitio, manualmente, ladrillo por ladrillo, de gran tamaño, que se basa en una técnica de compactar la tierra dentro de unas formaletas que se denominan tapiales, en capas de aproximadamente 10 centímetros. Aquí ven al personaje que está subido acá con su pisón. Estos pisones normalmente son pisones de madera, en los que comienzan a compactar la tierra en capas de 10 centímetros, ¿no? Imagínense en su época lo difícil que debió ser eso, ¿no? Porque coja usted un pisón de esos para que ejerza presión y permita compactar, pues ha de pesar mínimo, digo yo, unos 10 kilogramos, 8 kilogramos. Entonces, estar con eso allí durante 2 horas, al final a uno le debe terminar de doliendo algo. Entonces, por eso ellos se turnaban, los trabajos de la tapia eran trabajos comunitarios, en donde si su vecino iba a construir, usted iba y le colaboraba a su vecino, y bueno, así se lograba hacer estas tareas, como se llaman, ¿no? Para lograr este tipo de elementos. Aquí vemos los tapiales, vemos los pisones, vemos por acá ya cómo se va subiendo la formaleta, también aquí yo voy elevando en altura, y se hacían de manera traslapada, así como cuando nosotros hacemos la mampostería, es decir, si yo me genero una junta en este nivel, en el siguiente nivel, la tarea de tapiar va a quedar intercalada para no generar planos de falla, sobre todo en las esquinas, ¿no? Era muy común. Cuando veamos rehabilitación, vamos a ver unas gráficas que nos van a mostrar cómo se hacía efectivamente este proceso, ¿no? Allí el elemento más importante pues es el pisón, el que va a generar la compactación, para mejorar la densidad, para retirar el aire dentro de esa mezcla. El proceso constructivo se basaba básicamente en seleccionar la tierra, montar la formaleta, el tapial, el encofrado, como ustedes quieran llamar, realizar el apisonado de la compactación, desencofrar, curar. El curado es muy importante. ¿Sí se acuerdan en qué consiste el curado? En el caso del concreto, por ejemplo. Sí, exacto. En el caso del concreto, el curado se utiliza para evitar el agrietamiento prematuro, ¿no? Entonces, usted tiene que aplicarle agua, normalmente rociar, por ejemplo, si han visto las columnas en concreto siempre las envuelven con plástico para evitar que el agua se evapore rápido. Si el agua sale muy rápido de un elemento en concreto, sencillamente la partícula de cemento no alcanza a hidratarse y por lo tanto no reacciona y la resistencia va a ser baja. En el barro es algo parecido, la idea es mantener húmeda la superficie en la medida en que se va secando desde adentro hacia afuera para evitar que se resquebrajen y eso pueda generar rigibilidad con los elementos, ¿no? Y por supuesto la protección al final, que se acompañantes, el mismo morteros de tierra, ¿no? De cal, realmente, ¿no? Para inducir ya todas las superficies, ¿no? Aquí vemos las imágenes, ¿no? Aquí vemos un tapial, ¿no? Estas se llaman quinchas, que son los laterales que sostienen esto. El tapial, las formaletas y aquí las personas con el pisón. Otra técnica es el bareque. El bareque se utiliza principalmente donde el material no era lo suficientemente apropiado para hacer un adobe o un tapial, entonces había que utilizar fibras de origen vegetal. Como les digo, normalmente caña, semilla de guadua, quincha, que es un tipo de caña también, ¿no? Cualquier fibra vegetal servía para conformar este tipo de mallas o de matrices, digamos, tejidas, y sobre ella aplicar la tierra, ¿no? La tierra más que todo como un material de recubrimiento, pero que sí forma muros importantes. De hecho, por ejemplo, en el Imperial tenemos unos muros divisorios de bareque, que hasta el momento están vigentes. Y así se han hecho construcciones, pues, muy importantes. Bueno, como lo mencionábamos en un principio, la construcción en tierra es una técnica muy sostenible, porque en la actualidad el 40% de la emisión de CO2 que se genera en el planeta se deriva de la construcción convencional, de todos los procesos, desde la fabricación de los diferentes materiales de construcción hasta la disposición final de esos materiales de construcción. El 40% de ese CO2, de esa huella de carbono que se genera en la construcción está allá. Como les mencionaba al inicio de la charla,
Construir con concreto, por cada metro cúbico de concreto que yo estoy disponiendo en mi obra, en mi proyecto, estoy generando 0,9 metros cúbicos de CO2. ¿Por qué? Por la reacción que eso tiene, ¿no? Se genera una reacción exotérmica de calor, ese calor libera CO2 a la atmósfera y todo eso, pues al final va a contribuir al calentamiento global, al efecto invernadero, cosa que la Tierra no tiene. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, construir en tierra pues es bastante eficiente desde el punto de vista energético porque generó cero huella de carbono prácticamente a el medio ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo en la actualidad, ¿no? Lo más importante, capacitación en la aplicación de diferentes técnicas de construcción, eso es algo que se está haciendo, muy importante. Investigación del material, por supuesto, o sea, mejorando las técnicas de los materiales con que lo puedo mezclar, fibras naturales, fibras sintéticas, utilizando aditivos, etcétera, para mejorar la resistencia de estos materiales. El ejemplo es muy importante, ¿no? Francia, por ejemplo, ¿no? Está abanderado en el tema de recuperar, por ejemplo, todas sus edificaciones construidas en tierra. Aquí vemos la construcción, por ejemplo, de cúpulas, de bóvedas, ¿no? Con esos materiales. Mejorando, por ejemplo, las técnicas de fabricación. Aquí vemos la fabricación de una tapia, ya no con un pisón pues, de madera, sino con un pisón neumático que y es evidente que puede mejorar muchísimo la compactación y sobre todo la eficiencia y el rendimiento de esas técnicas de construcción, ¿no? Mejorando, por ejemplo, los aparatos y las herramientas que tenemos para la fabricación, en este caso de adobe. Miren, estas son presas hidráulicas metálicas que permiten eliminar sus vacíos en los ladrillos, mejorar las características y la movilidad de sus artículos, innovando en el tema de acabados también, ¿no? Como lo que vemos acá en cuanto a la terminación de muros. Acá vemos otras muestras importantes de eso. Vean ustedes aquí, por ejemplo, esta tapia formada mediante vetas, ¿no? De diferentes materiales para darle pues una apariencia desde el punto de vista del diseño bien diferente, o texturas como estas que vemos acá. Miren, esto de aquí pareciera que son ladrillos, pero no. Es una tapia en donde se utilizó una formaleta especial con una textura, con unos moldes, por decirlo así, que generó esta superficie, o esta que vemos acá. Esto es aquí en Colombia, esto es en Barichara, Santander. Miren una tapia en donde ya parece que viene un artista ya a darle forma a todas esas líneas, ¿no? Este es un restaurante de la Universidad Nacional en Medellín, construido completamente en tapia. Aquí vemos el proceso constructivo, acá vemos elementos ya relativamente terminados, muros en tapia, la madera presente allí como elemento complementario, ¿no? Otra foto del mismo sitio. Estas unidades de vivienda, Barichara, Santander, aquí vemos la interpretación de la tapia como un material o como un elemento ya decorativo, inclusive no es algo que yo tenga que esconder, al contrario, es algo que ya mediante la conformación de unos moldes yo puedo inclusive mostrar. Aquí vemos las texturas que se puede dar. Miren por acá formaleta para dar esas texturas precisamente, ¿no? Ya se ha innovado un poco en ese tema. Por dentro así se ven este tipo de casas, se llama la Casa Pinto en Barichara. No tiene nada que envidiarle pues, a una construcción con materiales modernos, otro restaurante en Cañaveral, con la técnica del pareque, ¿no? Pero ya llevada pues, a un nivel mucho más técnico. Aquí ven elementos horizontales y verticales muy ordenados, muy organizados, que se están removiendo por tierra. México, funcionando también, construcciones en adobe, construcciones en tapia, nada que ver con las casitas convencionales a dos aguas, las que encontramos por ahí. España, Francia también, construcciones en tierra. Chile, y eso que es una zona vulnerable por la sismicidad, ¿no? Miren esta construcción tan especial, con elementos de apoyo, ¿no? Ya muros inclinados, bueno. Y este, pues que es un proyecto que yo les mostré en una de las primeras diapositivas, me parece muy interesante traerlo. Si quieren lo pueden investigar, está en Archidaire. Es un proyecto en la ciudad de Mérida, Yucatán, se llama Corazón de Tierra. Voy a mostrar algunas imágenes en donde vemos cómo los arquitectos interpretaron la técnica de la tapia para darle un concepto arquitectónico en fachada, bastante interesante,
respetando por supuesto los lineamientos de la construcción en tierra que vamos a ver ahora más adelante, mezclados con otras técnicas constructivas que no es que estén soportando el material, sino que se pegan, se soportan, ¿no? Como el arquitecto checa esto le llama muchas veces un parásito, ¿no? O sea, otro tipo de estructura que se adhiere a esos volúmenes sin que haga parte del mismo, pero sí haciendo complemento con todo el conjunto, ¿no? Los porches, los accesos, todo esto es tierra, ¿no? Vemos los ventanales, algo muy importante que a veces me preguntan los estudiantes, profe, las ventanas tienen que ser pequeñas, no, porque así las hacían, pero yo puedo perfectamente generar ventanales piso-techo en una construcción, siempre y cuando respete las longitudes máximas de muros o los vacíos máximos que yo debo dejar en una construcción en tapia. Pues vemos aquí, en el caso de ventanales, todos piso-techo, ¿no? Y es un conjunto bastante grande de edificaciones, 3 pisos para vivienda, elementos que se añaden con tecnologías completamente diferentes. Aquí vemos un sistema aportado en acero, otra imagen de otra vista, los garajes pues, con una estructura independiente en acero también. Otra imagen, vemos las técnicas de construcción en tierra, el interior, nada que envidiarle a las técnicas de acabado moderno, aunque todo eso es tapia. La distribución arquitectónica, y aquí sí me quiero parar un poquito porque yo quiero que aquí miremos y me digan qué notan de especial en esa configuración en planta. Lo que se les ocurra, mírenlo y digan, eso es lo que yo veo ahí. ¿Los cafés son muros? ¿Perdón? ¿Lo de color café? Los muros son estos que están aquí, no los que están en negro. Estos no, estos de acá son elementos de mobiliario. Las líneas negras son los muros. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Desconectados? Bueno, sí, puede ser. Algunos están desconectados. ¿Sí? Son simétricos, ajá. Si ustedes miran, todos estos son simétricos. Hasta aquí tenemos una configuración, por acá tenemos otra. Trata de ser lo más simétrico posible. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Son modulares. Correcto, son modulares. Todo lo que han dicho está bien. Y todo hace parte de la construcción en tierra. Cuando una construcción en tierra se plantea desde cero, debe tener características muy importantes. La primera, buscar siempre la solución. Que yo trabaje unidades que se repitan en el sitio. Eso me va a garantizar a mí una estabilidad dimensional en la distribución de los muros en planta. La segunda, la continuidad. Que los muros traten de ser lo más continuos posible. Por ejemplo, aquí vemos estos ejes, ¿sí? Que dividen espacios que son continuos y verticalmente iguales. No puedo pretender que en un segundo piso un muro comience en la mitad de un entrepiso, no. El muro comienza en la cimentación y termina en el último piso, siempre respetando los ejes. Esto se parece muchísimo al diseño de estos edificios industrializados que tenemos ahora, los cajitas de fósforo que están de moda, ¿no? Los edificios modernos que los venden por acá en concreto, en los sistemas con techos de formaleta. Todo es igualito, todo se tiene que repetir. Entonces, ese es un principio que acá sí o sí tiene que primar, ¿no? Otra característica que nosotros vemos aquí es la longitud de muros. Si yo tomo este muro de aquí, miro esta longitud, lo sumo al de acá, más este de acá, más el de acá, es decir, sumo las longitudes de todos los muros en el sentido Y y después sumo todas las longitudes de los muros que tengo en el sentido X, lo ideal es que sean iguales. O sea, la misma cantidad de muros que tengo en X los tenga en Y. ¿Eso que logra? Una simetría estructural, no arquitectónica tal vez, pero sí estructural. Porque eso me quiere decir que en los dos sentidos se están compensando las rigideces, que es algo muy importante. Si usted le saca esto, el centro de gravedad y el centro de rigidez, va a coincidir, que es algo que ustedes ya saben, que es algo que debemos siempre buscar en nuestros proyectos, sobre todo los entrepisos, ¿no? Que el centro de gravedad y el centro de rigidez coincidan. Entonces, de ahí vienen algunos parámetros en las consideraciones
básicas que hemos de tener en cuenta en las construcciones de tierra ya para finalizar. La primera, en relación a la altura. La altura máxima se recomienda que sea aproximadamente de unos 3 metros máximo, que es más que suficiente para el tema de vivienda, es suficiente, para el tema comercial es suficiente. Si ya ha de ser más alto de 3, no estoy diciendo que no se pueden hacer más, si ha de ser más alto de 3 para un solo entrepiso, el espesor tendrá que aumentar. ¿Con base en qué? En la segunda consideración, que es la esbeltez. La esbeltez vertical, es decir, la relación entre la altura del muro y el espesor o el ancho del muro, no debe exceder de 6. Yo divido esa altura entre el ancho y el valor no debe ser superior a 6. Si me da superior a 6, ¿qué debo hacer? Aumentar el ancho del muro para que lo siga manteniendo máximo en 6. Si es mayor de 6, 7 y 8, quiere decir que ese muro es muy delgadito para la altura que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes formulen sus proyectos, siempre tener en cuenta esa regla. Y también la esbeltez horizontal, o sea, en esta longitud. Yo no puedo hacer un muro de tapia de 10 metros de largo solito. Tengo que limitarlo a cierta longitud. ¿Cómo? A través de la esbeltez horizontal. La relación entre longitud y el espesor no debe exceder de 10. Si excede de 10, quiere decir que mi muro es muy largo para ese espesor. O aumento el espesor o disminuyo la longitud. ¿Cómo? A través de un muro que lo conecte perpendicularmente, lo que vimos en la gráfica precisamente. ¿De acuerdo? Con eso ya voy yo modulando mis espacios arquitectónicos, ¿no? El espesor mínimo del muro ha de ser de 40 centímetros. Mínimo. Menos de 40 ya es un muro muy esbelto que para los 30, si ustedes hacen la relación, ya no les va a dar. Si usted divide 3 metros entre 30 centímetros, ya le va a dar más de 6. Eso quiere decir que ya no funciona. Tiene que ser mínimo de 40 centímetros para los 3 metros. Arriostramientos. Es fundamental incluir arriostramientos horizontales entre pisos, ¿no? Pisos, las placas, para rigidizar esos muros. O sea, los muros de por sí solitos no funcionan. Si yo le meto un diafragma rígido como entrepiso, pues va a funcionar mucho mejor. Entonces, el diafragma rígido normalmente es en madera o puede ser en acero también, una de las técnicas que se puede utilizar sin que estén inmersos directamente en la tapia. Los vanos de puertas y ventanas deben ser pequeños, centrados y con proporciones adecuadas, lo que vimos en estas imágenes, ¿no? Miren, pequeños, o sea, no son muy altos, porque ahí lo que prima es que yo tenga más muro que vacío, obvio, que es una estructura que se soporta a través de los muros. Si no tengo muros, si fuera porticado, no importa, pues pongo una columna por aquí, otra a los 5 metros, otra por acá y el resto lo dejo así. Pero como no es aporticado, si no es mediante muros, los vacíos yo les tengo que limitar. Muros anchos. Se recomienda que los muros sean anchos para mejorar su resistencia y estabilidad bloqueada, pues ya está dicho con lo anterior. Plantas simétricas. Se sugiere que la planta de la edificación sea simétrica respecto a los ejes principales, ya lo vimos en ese proyecto, ¿no? Y pueden consultarlo. Si ustedes consultan Corazón de Tierra, ahí les van a aparecer los planos. Hay cortes, hay plantas, hay implantación. Bueno, le puede servir todos esos planos como modelos de pronto para sus proyectos, ¿no? Continuidad y homogeneidad, el espesor, la densidad, la altura libre de los muros, la distancia entre arriostramientos verticales y el ancho de los vanos deben ser aplicados de manera continua y homogénea a todas las zonas. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, vanos de ventanas de 1 metro, listo, ese lo tengo que repetir en todo mi proyecto en lo posible, ¿no? Las alturas, si tengo 3 metros, pues repetirlo en lo posible. Tengo anchos de 40, 50, 60, repetirlo en lo posible. Es decir, buscar la homogeneidad, como lo dice ese enunciado en todo el proyecto, ¿de acuerdo? Esos son como enunciados básicos que yo debo tener en cuenta para iniciar mi proceso de predimensionamiento. De todas maneras, como ya les informé, vamos a trabajar las asesorías. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vamos reforzando esos conceptos y vamos revisando sus proyectos desde el principio. En cuanto ya comiencen ustedes con la modulación, por favor me buscan y me dicen, mire, esto es lo que yo tengo, cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer, y vamos solucionando los aspectos arquitectónicos de los proyectos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes? El cronograma de las asesorías. ¿No me han dado todavía el día?
pero es una vez por semana, son 2 horas en las que me asignan a mí. Yo les informaría es el día que queda y la hora, en cuanto ya lo sepas. ¿Listo? Listo. Pero son 2 horas semanales las que te informaré. Bueno, señores, entonces con eso tenemos ya una base de lo que es la arquitectura en tierra para